Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza. Y en esta sesión nos está acompañando nuestro amigo y compañero David Ramírez, quien se encuentra en la parte de abajo de tu pantalla en el recuadro que tienes del lado derecho. Él nos estará apoyando en toda esta sesión con la interpretación en lengua de señas mexicana. Para nosotros es muy importante el que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas transmisiones. Te invito para que con tus materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedas observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hemos hablado todo lo relacionado con lo que son los textos narrativos y también los textos descriptivos. Es muy importante que tú puedas recordar y también tomar nota de todas y cada una de las características de estos dos tipos de textos, que te van a permitir a ti encontrar y relacionar lo que son las características tanto del texto narrativo como lo que son el texto descriptivo. Hablamos también sobre los indicios e inicios de lo que son las frases preposicionales, que también son parte fundamental para poder acrecentar y tener herramientas para poder hacer descripciones más sencillas. En esta sesión terminaremos de ver este tema para poder tener las herramientas precisas para hacer nuestras descripciones. Acompáñame. Voy a empezar recordando partes importantes de lo que son los verbos, ¿bien? Y las frases, ¿bien? Preposicionales, ¿bien? Es importante tanto los verbos como las frases preposicionales tomar en cuenta para poder realizar descripciones, ¿bien? Muy importante esta parte porque tenemos que recordar que tanto los verbos y las frases preposicionales son herramientas que nos van a permitir identificar de forma más específica las características del objeto, cosa o lugar que queramos describir. Ahora, para ello, recordemos cuáles son algunos verbos que utilizamos para describir. Hablamos de lo que es el verbo ser, hablamos de lo que es el verbo parecer, hablamos de lo que es el verbo tener y hablamos también de un verbo más que es el verbo estar. ¿Bien? Importante esta parte porque también a partir o a raíz de estos verbos, bien, vamos a enlazar y a determinar en qué momento los vamos a utilizar para hacer referencia de nuestras descripciones. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las frases preposicionales. Las frases preposicionales, bien, voy a poner aquí de este lado el título para que lo podamos visualizar y también recordar y entender a qué nos referimos cuando hablamos de las frases preposicionales. Recordemos que las frases preposicionales van a ser la unión de lo que es una preposición, ¿bien?, más lo que es un sustantivo. ¿Bien? Tenemos la unión en lo que es una preposición haciendo referencia al tema que vimos durante este ciclo escolar o al inicio de este ciclo escolar, que nos va a permitir hacer referencia de reconocer cuáles son las preposiciones que integran o que nos van a ayudar a poder hacer las frases preposicionales. Niño o niña, si tú no recuerdas el tema de lo que son las preposiciones,
te invito para que puedas ingresar a la página de internet de Educando TV, en donde tú vas a poder encontrar todas y cada una de las sesiones que hemos realizado a lo largo de todo nuestro ciclo escolar. Ahí vas a poder encontrar el tema de las preposiciones. Te invito a que lo puedas ver, recordar el tema, hacer apuntes, los ejercicios de tu guía, los cuales te van a permitir reforzar el contenido o el tema de las preposiciones y poder aplicarlo acá en lo que son las frases preposicionales. Bien, ahora, cuando ya tenemos la preposición más lo que es el sustantivo dentro de lo que es una oración, nos va a dar como resultado lo que son las frases preposicionales. Y vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos lo siguiente, de gran trascendencia, bien, si nosotros leemos esta pequeña parte de oración que dice de gran trascendencia, estamos encontrando que vamos a tener una preposición, ¿bien? Y la preposición es la que tenemos acá, ¿bien? De. Y el sustantivo es el complemento que nos va a ayudar a hacer referencia de forma más específica a lo que es el sujeto de nuestra propia oración. Mucha atención con esto porque el complemento de lo que tenemos dentro de la oración para hacer referencia al sustantivo nos va a permitir entender y comprender la utilización de lo que son las frases preposicionales. ¿Bien? Ahora, ya recordamos algunos verbos que se utilizan, las frases o qué son las frases preposicionales, y ahora es importante hacer de esto algunas características y algunos ejercicios que nos van a permitir entender y comprender el uso de cada uno de estos. Para ello te traigo ya preparada una lámina, la cual nos va a servir para poder reforzar el contenido o el tema de la clase anterior con este que ya acabamos de recordar, y lo cual nos va a permitir también poner en juego todo lo que hemos aprendido durante estas sesiones al momento de hablar de las frases preposicionales y también de los verbos copulativos que vimos en las sesiones anteriores. ¿Bien? Ahora, tenemos ya lo que es nuestra lámina y tenemos varias oraciones. En estas oraciones, mucha atención porque vamos a tener algunos espacios donde nos van a hacer falta anotar algunos verbos, los cuales nos van a permitir entender y comprender cada uno de los verbos y el significado de cada una de las oraciones, la cual nos va a permitir hacer referencia al momento de utilizar dicho verbo. ¿Bien? Quiero que me ayudes a leer, vamos a ir una por una, realizándola y también tomando en cuenta qué verbo podemos utilizar. ¿Bien? Dice la primera, la reina Isabel I de Inglaterra, tenemos un espacio acá, una cabellera muy larga. ¿Cuál será el verbo que nos va a permitir hacer referencia a la característica específica del sujeto? Mucha atención, porque vamos a estar utilizando los verbos copulativos que nos permitirán hacer referencia a lo que es más específica la característica del sujeto. ¿Bien? Vuelvo a leer. La reina Isabel I de Inglaterra, viene el verbo, una cabellera muy larga. ¿Cuál será el verbo? A ver, por ahí escucho algunos que me dicen, bien, tenía, ok, bien. El verbo que vamos a anotar acá, mucha atención con esto, es el verbo tener. Bien. Ahí tenemos lo que es la referencia del verbo tener.
¿Cómo lo vamos a conjugar para poder hacer referencia a la reina Isabel? Mucha atención con esto, porque el sujeto nos va a tener o nos va a hacer parte fundamental el hecho de tener las características de cada uno de los verbos que nos van a permitir enlazar y entender mejor nuestra oración. ¿Bien? Atención con esto porque tenemos ya el verbo de este lado y lo tenemos que conjugar, pero también tomar en cuenta si el sujeto existe en la actualidad o es un pasado o es una acción que ocurrió en un pasado, en un presente o en un futuro. Atención con esto, niños y niñas. Si nosotros tenemos este verbo tener y anotamos en la línea, la reina Isabel de Inglaterra tenía, bien, una cabellera muy larga. Estamos utilizando el verbo en lo que es pretérito, ¿bien? Porque estamos conjugándolo para poder hacer una acción en pasado, pero que hace referencia de forma más específica a una característica de lo que es el sujeto. ¿Bien? Vamos a ver la segunda para poder ir aclarando más esta parte de los verbos copulativos que nos van a poder o que nos permiten hacer referencia de forma más específica lo que son las características de nuestros sujetos. Dice así: Benito Juárez, una gran serenidad en su rostro. ¿Qué verbo podemos utilizar? Mucha atención, porque si yo anoto de este lado, por ejemplo, el verbo vestía, bien, o vestir, o anoto también el verbo expresar, bien, o anoto también el verbo acostumbrar, bien, voy a borrar. Expresar, te comentaba que el verbo acostumbrar, bien. ¿Qué otro verbo puedo utilizar acá? Mostrar también, mostrar, bien. Por último, vamos a anotar uno más que sea semejar, bien. Vamos a ver cuál de estos verbos que tenemos acá pueden integrar nuestra lámina. Bien, ya utilizamos el de tener, que está conjugado, ya dijimos, en pretérito imperfecto y que nos va a permitir hacer referencia a nuestro sujeto como un verbo copulativo. Bien, ahora, Benito Juárez, una gran serenidad en su rostro. ¿Cuál de estos verbos que tenemos acá puede tener nuestra oración para ser más específica la característica del sujeto? ¿Semejar? ¿Qué será semejar? Si no conocemos alguna palabra, niños y niñas, recordemos que ya hablamos sobre la utilización del diccionario que nos va a permitir hacer referencia y también tener el significado de algunas palabras que no comprendamos. ¿Bien? Mostrar. Benito Juárez mostraba una gran serenidad en su rostro. Probablemente, ¿verdad? Vamos a ver, vestir no puede quedar porque estamos hablando de ropa o estamos también hablando de alguna característica específica de alguna ropa que esté utilizando el personaje. Expresar. Benito Juárez expresaba una gran serenidad en su rostro. Y se queda mejor, ¿verdad? Porque te permite transmitirle al receptor de la información que Benito Juárez o el sujeto expresaba, bien, comunicaba a través de su rostro una gran serenidad, una gran tranquilidad. Bien, por lo tanto, vamos a anotar
expresaba. ¿Bien? Benito Juárez expresaba una gran serenidad en su rostro. Atención, porque tenemos de este lado la raíz del verbo y tenemos que hacer la conjugación para poder encontrar cada uno de estos verbos en lo que es el modo, bien, indicativo, bien, el modo indicativo porque te está indicando la acción de lo que está realizando el sujeto. Pero también vamos a hablar de lo que es el pretérito, bien, pretérito imperfecto, bien. Acuérdate que hay pretérito perfecto y también hay pretérito imperfecto. Esto lo viste que en las sesiones de tercero y cuarto año, los cuales te van a permitir identificar la conjugación de los verbos. Te invito para que si no recuerdas este tema, tú puedas ir a la página de internet y buscar en todos y con todos los maestros de Educando TV los temas que te permitan entender de mejor forma este contenido. ¿Bien? Vamos con la siguiente que dice, Sor Juana Inés de la Cruz siempre semejar, mostrar, vestir, expresar ya no porque ya lo utilizamos en la oración pasada. ¿Bien? Acostumbrar. Sor Juana Inés de la Cruz siempre un hábito blanco. ¿Qué será un hábito blanco? Ah, bien, lo que se ponía es como una ropa, me dice por ahí uno de tus compañeros. Sí, así es. El hábito es lo que usan regularmente algunas personas que están en el ámbito o en los lugares religiosos. Bien, por lo tanto, Sor Juana Inés de la Cruz siempre vestía, ¿verdad? Recuerda, modo indicativo, pretérito imperfecto, conjugación de nuestra raíz de verbo, lo cual nos va a permitir tener y determinar la conjugación de nuestro verbo copulativo. En este caso, hablamos de lo que es vestía. ¿Bien? Sor Juana Inés de la Cruz siempre vestía un hábito blanco, ¿correcto? Vamos con la siguiente. Salvador Dalí, un estilo de bigote muy particular. Salvador Dalí, te invito a que puedas leer un poquito más de él y tiene una característica dentro de su descripción muy específica, porque tiene un bigote que parece que está enrollado. Tú puedes investigar acerca de él en algunos libros, en internet, la cual te va a dar la especificación y también hacer alguna descripción de él conforme vayas viendo algunas imágenes de él que te van a parecer muy específicas dentro de la característica de su bigote. ¿Bien? Ahora, vamos a ver. Salvador Dalí, un estilo de bigote muy particular. Semejar, mostrar, vestir y acostumbrar. ¿Bien? Vestir ya no lo vamos a usar porque ya lo utilizamos en la oración pasada. Salvador Dalí, ¿cuál de esas tres podemos utilizar? Semejar, mostrar, acostumbrar. Salvador Dalí, por ahí me dicen, ¿acostumbraba? Bien, ok. Salvador Dalí acostumbraba un estilo de bigote muy particular. Muy bien, se escucha bien la oración, tiene hilación y también nos permite a los que estamos escuchando y leyendo la oración imaginarnos de forma muy rápida a qué se está refiriendo y si no lo conocemos, hacer como la imaginación, utilizar la imaginación para saber cómo era el estilo de bigote. Bien, por lo tanto, Salvador Dalí, vamos a poner aquí acostumbraba. Bien, un estilo de bigote muy particular. Bien, vamos con la penúltima. La emperatriz Carlota, una flor exótica
en la corte francesa. Bien, atención con esta parte. La emperatriz Carlota, una flor exótica en la corte, bien, francesa. Es importante hacer referencia en estas oraciones y utilizar algunos recursos que ya tenemos de las sesiones anteriores cuando utilicemos las características y también la utilización del uso de mayúsculas, ¿bien? Porque también nos va a hacer referencia en algunas características de cómo entender y también cómo descifrar cada una de las oraciones. En este caso, cuando nos referimos a lo que es corte, ¿bien? Podemos tomar en cuenta que es un corte de papel, podemos tomar en cuenta que es un corte de pelo, ¿bien? Pero cuando hablamos de corte, estamos hablando de un conjunto de personas, ¿bien?, que se encargan de hacer alguna acción. Y por lo tanto, cuando es con un sentido diferente, que ya lo vimos también en lo que es la utilización de mayúsculas, debe de ir con mayúscula. Atención con esto, niños y niñas, porque te va a permitir utilizar algunos recursos y herramientas que ya conoces al momento de utilizarlos y tener cada una de las características de las oraciones que vas a tener que complementar en tu guía o en cualquier tarea que vayas a utilizar. ¿Bien? Ahora, regresemos a la oración. La emperatriz Carlota, Carlota con mayúscula porque es nombre propio, tenemos la línea y nos quedan dos: semejar y acostumbrar. ¿Bien? Semejar o mostrar, dice, la emperatriz Carlota mostraba una flor exótica en la corte francesa. A lo mejor puede quedar, ¿verdad?, como una acción, pero ¿tendrá relación con lo que quiere decir nuestra oración? ¿Ustedes creen que la emperatriz Carlota pueda mostrar una flor en una corte francesa, en un lugar donde se toman decisiones serias? Mucha atención con esto, porque tenemos que hacer y tener en cuenta cuándo vamos a utilizar y qué tipo de verbos copulativos vamos a utilizar al momento de hacer nuestras oraciones, porque podemos cambiar el sentido de la oración. Mucha atención con esto, porque también esto permite cometer algunos errores o tener algunos defectos en el aspecto de comunicación. ¿Bien? Por lo tanto, ¿por qué no utilizamos semejar? La emperatriz Carlota, ¿cómo sería? ¿Asemeja o semeja? Atención, porque tenemos que utilizar, mucha atención con esta parte, si hacemos referencia a lo que es asemeja, bien, a ver, lo voy a poner de este lado. Asemejar, estamos hablando de lo que es un verbo es un verbo transitivo, ¿bien? Transitivo. Y este verbo transitivo hace referencia a lo que es producir, ¿bien?, a lo que es hacer y a lo que es representar. ¿Bien? Lo que es asemejar y lo que es semejar, atención con esto, semejar, hacemos referencia a ser alguien, ¿bien? Simple y sencillamente hacer alguien. Y aquí, asemejar, hablamos de producir, hacer o representar. Y semejar es ser alguien o algo parecido a otra cosa. ¿Bien? Es importante utilizar
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos utilizar cualquiera de estas dos palabras, pero sí tenemos que tomar en cuenta y tener el conocimiento de saber por qué es asemejar y también por qué se utiliza semejar. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a poner acá como lo que es semejar. ¿Bien? La emperatriz Carlota semejaba una flor exótica en la corte francesa. ¿Bien? Y por último, vamos a concluir. Marilyn Monroe, su belleza de muchas maneras. Bien, mostraba. Por último tenemos mostraba. Muy bien, niños y niñas. Es así como concluimos este ejercicio, el cual nos ha servido para poder entender y comprender la utilización de los verbos copulativos en diferentes oraciones, la cual también nos permitió detectar la conjugación de nuestro verbo para hacer referencias más específicas de las descripciones y características de nuestros sujetos. Esto también lo vamos a seguir reforzando todavía un poquito más para poder dejarlo más claro y a ti te permita tener esta herramienta de forma específica para que tú la puedas utilizar tanto en tu conversación como en tus descripciones y narraciones. Te recuerdo, es muy importante poder leer todos los días para poder reforzar nuestra imaginación. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.